Padre nuestro, en estos momentos lindos que nos juntamos a estudiar tu palabra, Señor, queremos alabar tu nombre de todo corazón, porque eres un Dios tan bueno, un Dios lleno de misericordia, de paciencia, de bondad hacia nosotros. Si tú no fueses, Señor, el Dios de amor, no tendríamos esperanza. Pero hoy, Señor, nos regocijamos en la salvación, nos regocijamos en Cristo, gracias a tu maravillosa condescendencia hacia nosotros, Padre, que a pesar de no merecer nada, nos has dado todo, Señor, en Cristo Jesús. Te invitamos, Señor, en estos momentos a que te hagas presente en nuestro medio, que nos hables, Señor, al corazón, que nos enseñes, que nos des un corazón tierno, dispuesto a aprender, un corazón humilde, Señor, que está dispuesto a someterse a lo que tú nos enseñas y dispuesto a obedecer y a caminar de acuerdo a la luz que nos das. Haz que crezcamos en Jesús, Señor, que nuestro carácter cambie, que podamos, Señor, imitar a nuestro Salvador en todo y que nuestra vida de oración se fortalezca, que crezca, Señor, para poder así acercarnos mucho a ti, Señor. Bendícenos a medida que estudiamos y te agradecemos por ellos porque sabemos que has escuchado nuestra oración y ya nos has dado lo que te hemos pedido. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces estábamos estudiando acerca de la fe, cómo la fe y la oración han de unirse juntos. Y la semana pasada definimos la fe y dimos algunas definiciones prácticas acerca de la fe para poder entender cómo la fe trabaja. A ver si nos acordamos de algunas definiciones de la fe. ¿Quién me puede decir de algunas de las definiciones? Ahora llegó la hora de la prueba. ¿Cómo fue que definimos la fe? ¿Qué es la fe? Dos palabras. ¿Cuáles son las dos palabras que definen la fe en Hebreos 11? 1. La fe es la certeza. La certeza. La certeza de lo que se espera y es la evidencia de lo que no se ve. Así que esas son las dos palabras que definen la fe. La fe es certeza. La fe es tener ya lo que se espera, lo que no se tiene. No lo tenemos todavía físicamente, pero ya por fe lo tenemos. Y la fe nos permite ver lo que no vemos. Es a través de la fe que hacemos la palabra de Dios una realidad de nuestra vida. La fe es el principio divino que nos capacita para hacer la palabra de Dios una realidad de nuestra vida. ¿Cuán esencial es la fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe es el ingrediente esencial para una relación con Dios. Si no hay fe, no se puede agradar a Dios. Si hay fe, entonces agradamos a Dios. La fe, ¿qué más es la fe? Ahora la manera que nos imaginamos la fe. La fe es la mano, ¿se acuerdan? La fe es la mano a través de la cual se reciben los dones divinos. Y el apóstol Pablo dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces la gracia es la mano divina, la fe es nuestra mano que toma el don que Dios nos da. La salvación simplemente es tomarse de la mano de Dios. En forma bien sencilla, ¿no? Imaginándonos para poder entender en forma práctica estos conceptos que muchas veces hablamos, pero que no los entendemos. Y si no los entendemos, entonces no los podemos vivir. Entonces luego hablamos de la relación de la fe con la oración. La fe, la oración es la llave en la mano de la fe, dice la hermana de White, a través de la cual se pueden abrir todos los portales del cielo, de los almacenes del cielo. Entonces, en la oración hay que unir la oración con la fe. Es como una llave con una mano. Entonces nos imaginamos llegar a la casa, la puerta está cerrada con cerrojo y hay que abrirla. ¿Cómo se abre? Se necesita la llave.
Tú le puedes gritar, agarrarla a patadas, a maldecirla, a postrarte ante la puerta llorando, pidiendo que se abra. No, no se te va a abrir. Cuando se abre es cuando tú unes la llave con la mano, con la mano y abres la puerta, abres el cerrojo. Necesitas dos cosas, necesitas llave y necesitas mano. Si tienes mano pero no tienes llave, no se abre. Si tienes llave pero no tienes mano, tampoco se abre. Se necesitan unir las dos. Y esa es la relación de la fe con la oración. Cuando oramos, hemos de creer que Dios nos escucha y que nos da las cosas que recibimos, que pedimos y que ya las hemos recibido. Que ya las hemos recibido. Y ese es el tercer elemento de la ciencia de la oración contestada. Debemos orar, debemos pedir, debemos creer. Y luego debemos recibir. ¿Cuándo recibimos? En el momento que creemos. Porque la fe no espera ver. El ver ya no es fe. El momento que la oración se materializa, ya no es fe. Ya estás viendo, no es fe. La fe es ver lo que no ves, es tener lo que no tienes. Entonces, cuando pides, recibes inmediatamente, te alegras y das gracias por lo que el Señor ya te dio. Entonces, ¿qué más es la fe? La fe es el dinero del cielo. Presentamos fe, el Señor hace dos cosas. Nos da lo que necesitamos en respuesta a esa fe, porque si tienes dinero y si tienes suficiente dinero, tú puedes ir al mercado y comprar todo el mercado si quieres, si tienes suficiente dinero. Una vez que tú tienes el dinero correcto, tú puedes comprar lo que quieras en el mercado, en forma física. Tú vas al supermercado, si tienes suficiente dinero, le puedes decir al dueño que le compras todo el mercado. Entonces, si no tienes el dinero correcto, no puedes comprar nada. Es lo mismo con la fe. Si en el cielo presentas obras, no hay respuesta. Si presentas duda, no hay respuesta. Si presentas, ¿cómo se llama? A presunción, no hay respuesta. Si te quejas, alegas, lloras, te reclamas, no hay respuesta. Lo que mueve el brazo de Dios es la fe. Entonces, cuando tú unes la fe con la oración y presentas las promesas ante Dios y te aferras a aquellas promesas creyendo que Dios te la va a dar, entonces el brazo de Dios se mueve, el brazo de la omnipotencia se mueve. Y cuando se usa eso, entonces no hay límite de lo que Dios nos puede dar. No hay límite para aquel que cree. Tristemente, yo pienso que como pueblo nosotros creemos poco. Y nos hemos limitado nosotros mismos a través de nuestra incredulidad a ver a Dios obrando por nosotros. Si nosotros creyésemos y obráramos de acuerdo a aquella fe, todo es posible para aquel que cree. Todo es posible. Se puede pedir que el sol se detenga y se detiene, pues. Se puede pedir que se abra el mar y el mar se abre. Los que no tienen hijos pueden tener hijos a los 100 años. Para Dios no hay nada difícil, nada difícil. Y el que cree en la palabra de Dios y obra de acuerdo a su voluntad, cuando caminamos con Dios en obediencia y sometidos a su voluntad y obramos de acuerdo a su voluntad, entonces una vez que tú aferras esa fe a la mano divina, para Dios Dios puede obrar cualquier cosa por ti. Cualquier cosa por ti. Por eso nos ha dado tantas promesas, porque las promesas son la garantía de su voluntad. Entonces, también aprendimos que Dios nos ha dado ya a todos una porción de fe. Es mentira el decir que yo no tengo fe, porque Dios a todo ser humano le ha dado una porción de fe, porque la fe es esencial para vivir nuestra vida diaria. Tú no puedes vivir la vida física sin fe, la necesitas. Por eso Dios, el primer don que le da al niño cuando es gestado dentro del vientre de su madre es fe, porque él necesita esa fe para crecer, para vivir, para todo. Luego, pero la fe debe ejercitarse para que crezca. Tú no necesitas fe
lo que tú necesitas es que el Espíritu Santo te dé un corazón nuevo para que aquella fe tú ya la uses no para creer en el hombre, sino para creer en Dios. Porque ese es el problema nuestro. El problema nuestro no es que no tenemos fe, el problema es que no creemos en Dios. Y nosotros creemos en los métodos humanos, confiamos en los doctores, en el banco, confiamos en nuestros amigos, confiamos en los mecanismos humanos. Hemos puesto toda nuestra fe en eso y Dios va a destruir eso. Dios paso a paso va a llevar a su pueblo al punto de que van a tener que confiar en él 100% para todo. Todo recurso humano eventualmente nos va a ser quitado para enseñarnos a confiar en él. La hermana de White tuvo un sueño, ustedes lo pueden leer en el libro Primeros Escritos, dice que se embarcaron en un viaje y cuando salieron con sus carretones, sus carretas, todas cargadas, iban todos en viaje y llegaron a un lugar del camino que había un árbol que cruzaba el camino y no se podía retirar, así que tuvieron que dejar el carretón con todas las cosas. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, pastor. Dejaron el carretón y tuvieron que irse a caballo. Y el camino comenzó a angostarse. Eventualmente tuvieron que dejar los caballos porque tan solo podían caminar. Y comenzaron a caminar, el camino se angostó y comenzaron a caminar en fila porque ya no podían caminar de a dos. El camino estaba muy angosto y había un piso a un lado. Entonces el sueño continúa y llegaron a un punto en que ya no podían caminar. Se tuvieron que sacar los calcetines, las mujeres se tuvieron que sacar las medias de sus piernas para poder aferrarse mejor al camino. El camino se volvió muy angostito. Y veían de que en la muralla de al lado había sangre de otros que habían pasado antes. Y una cuerda eventualmente salió del cielo y para poder seguir caminando en ese camino tenían que apoyarse en la cuerda. Pero cuando miraban para arriba no veían dónde la cuerda estaba agarrada. Pero mientras más se apoyaban en la cuerda se iba volviendo más gruesa y más fuerte. De primero era un hilito, después se volvió más gruesa, pero eventualmente llegaron al fin del camino y había un precipicio y al otro lado estaba la tierra donde ellos querían ir. Y la única manera de poder llegar al otro lado era apoyarse totalmente en aquella cuerda que no estaba agarrada en ningún lado y saltar y de esa manera podían llegar al otro lado. Entonces, eso nos muestra de que Dios nos va a llevar. La última crisis está calculada para destruir en el pueblo de Dios la confianza que hemos puesto en el mundo. Porque nosotros tenemos demasiada confianza en el mundo. Entonces, la última crisis va a destruir aquella confianza. Todas nuestros ataduras que aún nos atan al mundo van a ser quemadas por la última crisis, está garantizado por eso. Entonces, Dios nos ha dado las sagradas escrituras porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el propósito de las sagradas escrituras es desarrollar nuestra fe a través nosotros. Al leer las sagradas escrituras vemos lo que Dios puede hacer por sus hijos. Y entonces, las sagradas escrituras es como el manual de la fe. Te enseña cómo usar la fe, cómo creer en Dios. Y cada historia de las Sagradas Escrituras tiene el propósito de fortalecer tu fe. Pero para que tu fe se fortalezca, tú tienes que practicar lo que aprendas en las Sagradas Escrituras. Si no practicas, es como el atleta que va a la universidad a aprender a ser atleta, pero nunca corre. Entonces, tiene toda la teoría en la cabeza, pero nunca corre, entonces nunca va a ser atleta. Es lo mismo con el cristiano que tan solo lee y nunca pone su fe en práctica. Para que la fe crezca, tenemos que ponerla en práctica. Y es por eso que Dios nos fuerza a ponerla en práctica, trayendo circunstancias difíciles a la vida. El Señor trae pruebas, te hace pasar por circunstancias difíciles para que se fortalezca tu fe, para que tu fe crezca. Ese es uno de los propósitos de las circunstancias difíciles. Muy bien, hoy vamos a mirar cómo nosotros podemos, cómo la fe obra, cómo la fe trabaja.
Y es esencial entenderla. A ver, me parece que abrí el incorrecto. Déjenme ir. No, tengo el correcto, pero me parece que... Bueno, vamos al libro de Hebreos, el capítulo 11. A ver, déjenme ver otra cosita aquí. Ahí es. ¿Cuál es la relación de la fe con la palabra de Dios? Veamos esto. Vamos a Romanos 10, 17. Lo mencioné esto, pero vamos a hacer esto un poquito, lo vamos a hacer un poquito más de énfasis en esto. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros, es por eso que es necesario estudiar la Biblia con otros, ir a la iglesia donde se presenta la palabra de Dios, porque hemos de oír la palabra de Dios, pero también hemos de leer la palabra de Dios. Y el propósito de la palabra de Dios es desarrollar, fortalecer nuestra fe para que crezca. Si vamos al libro de Hebreos, la relación de la fe con la palabra de Dios. Entonces, la fe es fortalecida, arraigada, desarrollada a través de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Capítulo 11, versículo 3 del libro de Hebreos. Nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que la fe, hay dos, la relación de la Biblia con la fe es un camino de dos vías. La Biblia fortalece la fe, le da poder a la fe. Y esa fe entonces ahora se usa para entender las Sagradas Escrituras, aferrarse a las Sagradas Escrituras y hacerla una realidad en nuestra vida. Entonces, esa es la relación de la fe con la Biblia. La Biblia fortalece la fe y la fe se apodera de las Sagradas Escrituras. Y a través de la fe entendemos las Sagradas Escrituras y las Sagradas Escrituras llegan a ser una realidad viva en nuestra vida. El propósito de la fe es apoderarse de las Sagradas Escrituras y hacer que tú vivas por la palabra de Dios. No tan solo vivirá el hombre por pan, sino que por cada palabra que sale de la boca de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, el propósito de la fe es permitir que eso se haga una realidad. La fe debe ser un principio activo que te lleva a la obediencia. Eso lo vamos a ver en un poquitito. Vengan entonces a Hebreos capítulo 11 y versículo 6. El primer principio que hace de la fe un principio real. Para que la fe sea fe, tiene que tener tres ingredientes o tres realidades. Se deben manifestar en la experiencia de la fe para que la fe sea real, para que la fe sea verdadera fe. Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque dice, porque el que se acerca a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o que existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, el primer ingrediente de la fe, para que la fe sea fe y actúe y obre la obra que la fe debe realizar en nuestras vidas, lo primero que se debe hacer es que nosotros hemos de creer. Ese es como que un vehículo que usted tiene que tiene tres cambios.
Si el vehículo está neutro, usted puede acelerarlo y el vehículo no va a ir a ningún lado, le puede gritar, le puede hacer tantas cosas al vehículo, pero mientras no ponga el vehículo en el primer cambio, el vehículo no se mueve. Es lo mismo con el cristiano que no cree. Para que el vehículo de la experiencia cristiana avance, nosotros debemos entrenarnos a creer implícitamente en la palabra de Dios. Creerla sin dudar. Es por eso de que las Sagradas Escrituras nos anima a creer. Para que el que cree, todo es posible. Mire, vengan a Marcos capítulo 5. Versículo 36. Marcos capítulo 5, versículo 36. Uno de los mensajes centrales de la vida de Cristo es creer en Dios. Dios no nos va a fallar, no debemos tener miedo de que Dios nos va a fallar, que no va a responder nuestras oraciones, que Él nos va, ¿cómo se llama?, a chasquear. No. Marcos capítulo 5, versículo 36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Mira, esto cuando este hombre, ¿cómo se llama? El principal de la sinagoga viene a Jesús a pedirle que venga a sanar su hija que está al borde de la muerte. Y en el camino Jesús avanza muy lento porque hay tanta gente que lo está alrededor de él, lo están tocando. Viene una mujer con un flujo de sangre, toca su vestido, Jesús se detiene. No hay apuro, Jesús nunca se apura, hermano. Somos nosotros los apurados, no Dios. Dios nunca se apura. Nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios y no apurarnos, porque Dios no hace las cosas de acuerdo a lo que nosotros nos parece ni de acuerdo a nuestro tiempo. Dios obra de acuerdo a su gran sabiduría. Y llega el mensaje: la hija tuya murió, no molestes más al maestro. Y ahí es donde Jesús le dice: no temas, cree solamente. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros que estamos orando con el temor de que Dios no nos va a dar lo que nosotros pedimos? Entonces nuestra fe es neutralizada porque no estamos creyendo. La duda es el gran neutralizador de la fe. Cuando nosotros dudamos, Dios no puede hacer nada por nosotros. Nada. No temas, tan solo cree. ¿Qué es lo que debemos creer, hermanos? Nosotros debemos creer en la palabra de Dios. Dios ha escrito su palabra. Dios está tan seguro del cumplimiento de su palabra y de sus promesas que Dios no tan solo la habló, sino que también la escribió. Entonces tú y yo hemos de entrenarnos a creer implícitamente en la palabra de Dios, a no dudarla en nada y no permitir que nadie te ponga dudas de la palabra de Dios. ¿Saben ustedes que dentro del pueblo adventista, gracias a los grandes llamados teólogos, que muchas veces son nada más que sanguijuelas que chupan la sangre de la iglesia, científicos que le enseñan a la iglesia a dudar la palabra de Dios y el espíritu de profecía? Aquí yo me acuerdo cuando fui al colegio de Avondale, había el profesor de ciencia que, ¿cómo se llama?, se deleitaba en enseñar de que el capítulos 1 al 3 de Génesis no eran literales. Y tenía él su manera de enseñar era de que la creación había sido a través de un proceso que se llama evolución teísta. Y que Dios creó al principio y que luego él ¿cómo se llama?, dejó que todo evolucionara. Que el mundo no es un mundo joven, sino que viejo. Imagínense a muchachos que están recién saliendo del colegio, que no tienen la capacidad, se sientan en el asiento de un hombre de ciencia, autoridad, con doctorado, y que comienza a enseñar esas cosas. Son dudas que nunca más a un muchacho se le escapan de la cabeza. Entonces salen los pastores a la iglesia, a ministrar a la iglesia, y ya esos pastores no tienen una certeza en las Sagradas Escrituras.
Entonces ellos pasan la misma actitud a la iglesia. Y tenemos generaciones ahora que se deleitan en dudar lo que la palabra de Dios dice. Entonces somos un pueblo sin fe. Un pueblo que nos deleitamos en la duda. Dudamos lo que dice el espíritu de profecía. Escuchamos a pastores que no, que la hermana de White aquí, que allá, y expresando dudas, como que no hubiese sido inspirada, que ella contradice lo que dice la Biblia. Entonces ahora, ¿qué nos trae? Hay generaciones que no creen en Elena de White. En Europa, la mayor parte de la iglesia europea no cree en Elena de White, gracias a las actividades de la duda. La duda es una semilla que tú la dejas, va a destruir tu experiencia cristiana totalmente. La duda no puede existir en el corazón de un cristiano. Entonces, ¿cómo? Vengan, veamos algunos versículos que nos muestran esto claramente. Marcos capítulo 11, versículo 24. Esta historia es bien confrontante, porque es la historia perdón, no es Marcos 11, es 9, capítulo 9, no 11, capítulo 9, versículo 24. Versículo 23, perdón, dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero miren el contexto. Dice en el versículo 21, dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Este es el niño que sufre está endemoniado, y el padre trae al niño para que los apóstoles lo puedan ayudar, y los apóstoles no le pueden sacar el demonio. Jesús baja del monte, se encuentra con este problema y le pregunta al padre cuánto tiempo que esto ocurre. Le dice, desde el niño. Y mire lo que dice ahora el padre, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Mire ahora lo que el padre dice, pero si puedes hacer algo. ¿Se notan esas que hay una duda ahí? Si puedes hacer algo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús no hace nada. Jesús no puede hacer nada. Este padre se encuentra en la presencia del Dios omnipotente, para el cual nada es difícil. Y Jesús no puede hacer nada. ¿Por qué no puede hacer nada? Porque este padre está dudando de que Jesús puede hacer algo. Si puedes hacer algo. A veces yo escucho en las oraciones de los hermanos, oh Dios, si fuera posible para ti. No, Dios no va a hacer nada en esa oración. Nuestras oraciones deben expresar fe, no deben expresar dudas. Si tú expresas duda, la oración no vas a recibir nada, absolutamente nada. Entonces Jesús le responde al Padre, si puedes creer, todo es posible para el que cree. Y miren ahora la respuesta del padre. El padre se da cuenta y dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Y qué pasa en ese momento cuando el padre dice, yo creo, pero tengo problemas de creer, ayúdenme por favor? Inmediatamente el Señor sanó al niño. Una fe débil es fe, y ya eso mueve el brazo de Dios. El problema es la duda, la incredulidad, y somos nosotros un pueblo incrédulo, hermanos. Cuando yo comencé a vivir por fe, ¿cuánta gente me acusó de ser presunción? Porque esperaba mucho de Dios, porque creía que Dios podía pagar las deudas del centro, porque creí que Dios nos podía dar un centro de salud, aviones, que podíamos hacer todo sin dinero. Y me acusaban los pastores, el presidente de la conferencia, yo era miembro del comité ejecutivo de la conferencia, me decían que eso era para los países del tercer mundo, no para Australia. Porque somos un pueblo incrédulo. Tenemos más confianza en la ciencia, en los hombres de conocimiento, que en la palabra de Dios. Sí, mire, si sale un estudio de que el vino es bueno para nosotros, los adventistas comienzan a tomar vino.
desechan el consejo del espíritu de profecía y comienzan a tomar vino. Ahora está la onda del café y todo, que el café es bueno, y ahora están las iglesias aquí en Australia ofrecen café con cafeína. Y resulta que tenemos consejo de que no se debe tomar café. La hermana White es bien clara, dice que el tomar café y té es pecado. y resulta que porque la ciencia dice de que es bueno, entonces ahora ya no creemos más lo que Dios dijo. Entonces somos un pueblo incrédulo. Eso es lo que se llama un pueblo duro de cerviz. Cuando no creemos lo que Dios dice y rechazamos lo que Él dice. Entonces es esencial, hermanos, que nosotros nos acostumbremos, nos entrenemos a tomarnos plenamente de la palabra de Dios y creerla implícitamente. Lo que Dios dice, yo no lo entiendo, si no lo entiendo no importa, pero lo creo, escojo creerlo. Vengan a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Así que aquí se encuentra el principio pedid y se os dará, aplicado a la necesidad de sabiduría. Y se nos muestra que cuando Dios da, Él da abundantemente. Más abundante de lo que podamos pedir, pensar, imaginar o creer. Dios siempre sobrepasa lo que nosotros pedimos. Y luego dice, pero pida con fe. Aquí viene lo que estamos aprendiendo. No dudando en nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces la duda, hermanos, es el gran neutralizador del poder de Dios. Cuando nosotros dudamos, Dios no puede hacer nada por nosotros. Por eso dice Jesús, sea hecho de acuerdo a vuestra fe. Y ese es un principio divino. Es de acuerdo a nuestra fe que nosotros recibimos. Si no tienes fe, no recibes nada. Si dudas, nada. Si tienes poquita fe, poquito. Si tienes mucha fe, grande. Es de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a lo que tú crees que Dios va a hacer por ti. Cuán importante entonces es desarrollar la fe para esperar grande de Dios. Para esperar grande de Dios. La fe, hermanos, la fe es como esposas que atan las manos de Dios. Amén, no la fe, la duda. Son como esposas que atan la mano de Dios para que Él no pueda darnos lo que Él desea darnos. Recuerden, es que la fe es el dinero del cielo. Si no presentas el correcto dinero, Dios no te puede dar. Si no tienes la mano, Dios no te puede dar. Tienes que tener la mano de la fe aferrada a la llave para que Dios obre en favor tuyo. Es la ciencia de la oración. Es la manera que Dios obra. Él ha determinado que esto es la manera que obra y es la manera que Dios va a obrar. Entonces, como pueblo, hemos de entrenarnos a confiar en Dios, tener la fe sencilla que tenía el centurión. Di la palabra y será hecho. Y Jesús fue admirado. Jesús dijo, no he visto tal fe, ni siquiera en Israel. Y es verdad, saben ustedes que muchas veces los mundanos tienen más fe que los que creen. Muchas veces, yo me acuerdo una vez tenía una deuda que pagarle a la gente que me arrendaba la casa, ¿no? Estaba 6 semanas atrasado, yo les he contado la historia. Este hombre era católico. Y yo le conté, le dije, mira, fíjate que yo soy misionero y yo vivo por fe. El Señor no me ha proveído el dinero para pagar el arriendo. El momento que llegue el arriendo,
el dinero, voy a pagar el arriendo. Y este hombre me dijo, no te preocupes, yo hablo con el dueño y voy a pedirle que te dé más tiempo. Creyó inmediatamente que el Señor iba a proveer, y cuando yo llegué con el dinero, él quedó admirado, pero alegre. Él no tuvo duda de que el Señor iba a proveer el dinero, un católico. Y sin embargo, los miembros de mi familia, si yo les hubiera contado, oh, mi mamá cuando supo que yo no tenía el dinero para pagar el arriendo, casi tuvo un ataque cardíaco. Pero es que debiera ser lo opuesto. Si nosotros conocemos a Dios y uno le dice, ¿cómo se llama? El Señor va a proveer, en vez de decir, ya este tiene presunción. No, debiéramos tener plena fe en Dios, hermanos. Aferrarnos al corazón. ¿Cuántos creen que David Gates es loco por la manera que él hace su ministerio? Y sin embargo, él es un héroe de la fe. Tendrá sus defectos en cosas aquí y allá, pero él es un héroe de la fe. Es el ministerio más grande en la historia de la iglesia adventista, hecho a través de un hombre que nunca tiene un centavo. Tiene más de 40 aviones volando en Sudamérica y en Centroamérica. Tiene escuelas, tiene televisión por todas partes del mundo, y lo hizo sin dinero. Compró un canal de televisión, 1.5 millones de dólares en Bolivia, sin tener un centavo. Entonces, un héroe de la fe. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos y lo miramos con ojos raros. En vez de hacer eso, nosotros debemos orar por esos hombres, que el Señor los mantenga fieles a su llamado. Y son hombres como los que leemos en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, son como se llama, ejemplos presentes. Y si tú y yo nos entrenamos a creer en Dios y en su palabra y a confiar en su palabra, vamos a tener la misma experiencia. Dios no tiene favoritos. Los que practican la ciencia van a tener los mismos resultados. Amén. No, es que la obra que está haciendo él de traer miles y miles de almas al reino de Dios es la obra de Dios. Esa no es obra de Satanás. A través de sus canales se predica el mensaje adventista. Ahora, él tristemente ha hecho conclusiones equivocadas, y eso no cerramos los ojos por lo bueno que hace. Yo lo he confrontado a él, pero la obra que él ha hecho, hemos de reconocer de que es una obra maravillosa, que Dios ha bendecido grandemente. Está perfecto, yo entiendo esa parte. Hermano, cuando vemos a los héroes de la fe de las Sagradas Escrituras, te vas a dar cuenta que todos los héroes de la fe cometieron grandes errores y Dios nos los rechazó. Entonces, nosotros debemos discernir, y en aquellas cosas que David ha cometido errores, no se lo acepta, pero ha de ser reconocido en lo que Dios lo está usando para hacer una obra que nadie ha hecho dentro del pueblo adventista, una obra de fe maravillosa, hermano. La verdad es esta, hermano, de que no hay ningún pastor que exprese la verdad 100% sin algo que no esté equivocado. Somos todos seres humanos. Por eso que nosotros lo que debemos hacer no es seguir al hombre. Tú escuchas al pastor Braga, se compara lo que él dice con las Sagradas Escrituras. Si yo no estoy de acuerdo con las Sagradas Escrituras, se rechaza la parte equivocada que el pastor Braga enseña. Pero se ve la intención del corazón, el amor que el hombre tiene a Dios, el amor que tiene por la obra y por la iglesia. Entonces no se rechaza al hombre, porque el hombre no está en pecado. David Gates tiene errores en su teología, cree cosas, especialmente con el tiempo del fin, que no están de acuerdo a lo que nosotros creemos. Pero en la gran mayoría de su creencia, David es un 100% adventista del séptimo día. Y han habido otros hombres, otros teólogos y pastores que han enseñado lo mismo que David ha enseñado. Entonces, no es la primera vez que se manifiesta esto dentro de la iglesia, y estos otros pastores y teólogos han sido fieles a Dios y a su mensaje.
Blasfemia no es el enseñar error. Blasfemia es creerse Dios. David no se cree Dios. No todo lo que él enseña a David está erróneo. Tiene un punto en que él pone fechas para ciertos aspectos de la profecía del tiempo del fin, está equivocado. Pero en todo lo otro, y en todo lo otro, David está correcto. Lo que él pone fechas es para los cumplimientos de la profecía, hermano, no para la segunda venida de Jesús. Dejemos a David de lado. Yo lo estaba usando simplemente como ejemplo de fe, de la misma manera que Dios ha usado a otros hombres en la historia para hacer tremendas obras de fe que ¿cómo se llama? No tenían el conocimiento que nosotros tenemos. Sin embargo, Dios los usó. Entonces, estamos usando a David Gates como ejemplo de fe. La fe que él tiene es una fe ejemplar. Y eso es lo que debemos imitar. Dejamos de lado lo malo, adoptamos lo bueno. Y si todos nosotros aprendiéramos a vivir por aquella fe, el pueblo de Dios ya no estaría aquí en la tierra. Claro. No te estoy pidiendo que imites la teología, porque la teología está incorrecta en cuanto a poner fechas, incorrecto. Pero sí, la fe que el hombre tiene en Dios es una fe correcta, y su amor por el espíritu de profecía de la Sagrada Escritura. Yo he pasado tiempo, yo lo he visitado, he estado en su casa, lo que dice esta niña, lo creo. Mira, hace años atrás David Gates estuvo en mi iglesia en el año 2006 y se quedó en mi casa y dejó los zapatos afuera de su casa, de mi casa. Y yo le miré los zapatos y cada zapato tenían así hoyos en las suelas. Y andaba con un terno totalmente desgastado en los codos, totalmente. Entonces el Señor me dijo: quiero que le vayas a comprar, que le compres zapatos, y le compré un terno nuevo. Entonces uno ve eso, uno ve el corazón de la persona. Hay muchas veces de que uno como persona se relaciona con alguien por el corazón, a pesar de que la persona mira, yo pienso que los errores que David Gates ha adoptado, no los ha adoptado por maldad, sino que los ha adoptado porque David Gates tiene yo nunca he conocido a alguien en mi vida como adventista que tenga un celo tan grande y un anhelo tan grande de ver venir a Jesús en su día. Y que ha invertido toda su vida en tratar de terminar la obra del Evangelio y que se predique el Evangelio en su día. Eso yo puedo testificar. ¿Ha hecho errores? Yo le he hecho ver sus errores. Yo le he presentado los errores que él tiene. Pero veo a un hombre que tiene pleno amor por Dios, pleno amor por el adventismo, porque con todo lo que se le ha hecho, David Gates se podría haber apartado, irse abandonado a la iglesia adventista, pero no, él ama. Entonces, hermanos, estamos hablando del poder de la duda. La duda es tan poderosa para neutralizar el poder divino como la fe es para hacer que Dios obre en nuestro favor. ¿Por qué la duda es tan poderosa y tan dañina? Porque la duda trata a Dios como un mentiroso. Cuando nosotros dudamos en la palabra de Dios, nosotros le estamos diciendo que Él es mentiroso, que Él no va a cumplir lo que nos ha dicho. Por eso es que la duda es tan dañina. Entonces hemos de tener mucho cuidado cuando dudamos, porque es como el papá que le dijera al niño: sí, te voy a comprar una bicicleta, y el niño se va todo triste para allá, y el papá le dice: ¿qué pasa? Es que no creo que me vas a comprar la bicicleta. ¿Qué le está diciendo el niño al papá? Eres mentiroso, pues. Yo no creo en tu palabra. Y ahora hay padres que no cumplen su palabra a sus hijos, y los niños, cuando crecen en un hogar donde el papá promete y la mamá promete y no cumplen, el niño entonces llega a creer que los papás son mentirosos, y ese niño va a tener grande problema en relacionarse con la palabra de Dios, porque él va a creer que Dios es igual. Pero Dios no es así. Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hombre para que mienta.
Lo que sale de su boca se cumple y va a cumplir lo que Dios envió su palabra para que se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Es imposible que Dios mienta. Imposible, hermanos. Entonces hemos de tener plena confianza, plena certeza en la palabra de Dios. Muy bien, me parece que ya se nos pasó el tiempo. ¿Hay alguna pregunta? Ese es el primer elemento. Tan solo hablamos del primer cambio para que la fe camine. Para que la fe camine hay que poner el primer cambio. Y el primer cambio es creer de lo que Dios nos dice es verdad y que Él va a cumplir su palabra. Quedan 2 cambios más. Lo vamos a ver la próxima semana. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? En la vida cristiana, todo es un don de Dios. Nosotros no traemos nada a la vida cristiana. Somos pobres, somos miserables, somos ciegos, somos desnudos, no tenemos nada que ofrecerle. Por eso la vida cristiana comienza cuando nosotros recibimos la bendición de la pobreza. Benditos los pobres en espíritu. Cuando nosotros aceptamos nuestra pobreza y dejamos de tratar de ofrecerle a Dios algo, porque ni siquiera nosotros podemos darle nuestro corazón. Dios tiene que tomar nuestro corazón, porque nosotros somos incapaces de darle el corazón. Nosotros no podemos darle a Dios nada. Hemos de recibir todo de Él. Pero una vez que recibimos de Él, ahora entonces Dios nos ha capacitado para cooperar con Él, como que fuera nuestro. Entonces, la hermana de White lo dice así, que hemos de cooperar con Dios, como que la salvación dependiera de nuestras obras, pero con la plena conciencia de que todo depende en Dios. Entonces, es una cooperación maravillosa entre lo divino y lo humano, en lo cual nosotros tenemos plena conciencia que no le otorgamos nada a Dios, que lo tomamos todo de Él, pero una vez que tenemos de Él, entonces ahora hemos de cooperar con Él con todas nuestras fuerzas. Y la hermana de White dice que Dios obra en el plan de la multiplicación mientras nosotros obramos en el plan de la suma. Entonces, mientras Dios multiplica, nosotros sumamos. Lo que nosotros podemos cooperar con Dios es muy poquito por nuestra incapacidad. Dios hace lo imposible mientras nos deja a nosotros hacer lo posible. Dios nunca va a hacer lo que nosotros estamos capacitados para hacer, pero lo que nosotros estamos capacitados para hacer es poquitito, va creciendo a medida que crecemos en la vida cristiana. Entonces, la vida de fe, tú tomas de Cristo la fe y estás en plena conciencia de que es un don divino, pero la usas como que fuera tuya. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera estado viviendo en nosotros? ¿Cómo habríamos reaccionado al rey David después de que cometió adulterio? Hizo tremendos errores. O Abraham, cuando salió con otra mujer y salió con hijo con otra mujer que se casó. Todos los héroes bíblicos han cometido grandes errores. Tenemos que, ¿cómo se llama? Aceptar lo bueno, rechazar lo malo. Sí, claro. Y dejar al hombre, orar mucho por él y dejar que Dios lo guíe. Porque si Dios, David Gates ama a Dios de todo corazón, Dios va a usar métodos para corregirlo. Si tiene que sacarle su ministerio, si tiene que quitarle todo lo que ha tenido para humillarlo y hacer que aprenda, Dios lo va a hacer. Dios tiene muchos métodos para corregir a sus hijos. Nuestra labor es reconocer lo bueno y reconocer lo malo, rechazar lo malo y aceptar lo bueno. Y luego dejar al hombre en las manos de Dios. 2 maneras de responder a eso. La Sagrada Escritura nos dice que hemos de amar a nuestros pastores. El amor es incondicional. Cuando un pastor obra equivocadamente, nosotros con amor hemos tratar de restituir a ese pastor, tratar de, ¿cómo se llama?, enseñarle, acercarnos. Tristemente los pastores en nuestros lugares teológicos no están siendo enseñados como debieran ser enseñados.
Entonces, si llegan a una iglesia donde el pastor va a ser amado, y la iglesia con el propósito de hacer lo que crezca en su pastorado, le va a tener paciencia y le va a enseñar con cariño y le van a mostrar sus errores, pero con cariño, entonces el pastor tiene las chances de poder cambiar y de crecer y ser criado como un hijo dentro de la iglesia, porque la verdad es que esa es la realidad. Muchas de nuestras escuelas teológicas, los pastores no están siendo entrenados como debieran ser entrenados, no conocen el espíritu de profecía, la gran mayoría de ellos. Entonces las iglesias ahora tienen que tener la paciencia de enseñarlos, y si los aman y los entrenan, se apegan a ellos, se hacen amigos y con amistad le van enseñando el espíritu de profecía, mostrándole. A mi hermana ha tenido un pastor aquí en Australia, viene de Inglaterra, el pastor toma hasta cerveza, imagínense. Ella se ha pegado al pastor y se ha hecho muy amiga del pastor. Nunca lo ha recriminado, ni atacado, ni apuntado al dedo. Y le ha ido cambiando. Ni quiere saber del espíritu. No quería ni saber. Ahora está cambiando y está comenzando a leer el espíritu de profecía. Entonces, la situación en la que nos encontramos como iglesia es la situación de la Odisea. Es una iglesia muerta. Entonces, eso es lo primero. Amen a sus pastores y apéguense a ellos, háganse amigos, y en el contexto de la amistad vayan enseñándoles, corrigiéndolo. Ahora, si el pastor es incorregible, ya es mayor, incorregible, entonces ahora hay otros pasos que se deben tomar, que es los pasos de Mateo 18. Pero el primero debe ser el paso del amor, el paso de enseñar, el paso de acercarse, de amistarnos, de ganar el corazón del pastor. Si el pastor es un ser humano tal cual ustedes, hermanos. Segundo, ¿cuál era el otro punto? El de seguir a pastores. El seguir a pastores es peligroso, porque todo pastor es un ser humano. Y tarde o temprano, hubo un tiempo que el pastor Doug Batchelor comenzó a enseñar también las teorías de David Gates. Antes que David Gates comenzara, él comenzó a enseñar las fechas, que el 1260 años, que el 1335, que el 1290, era todo en el futuro. Y me parece que fue el pastor Bohr que le tiró las orejas y dejó de enseñarlo. Pero entonces somos todos seres humanos y estamos todos propensos a caer. Entonces el miembro de iglesia debe estar alimentado por la palabra de Dios y por el espíritu de profecía. Si todos nosotros estuviésemos estudiando la palabra de Dios y el espíritu de profecía, andaríamos satisfechos y no andaríamos corriendo detrás de pastores. Es peligroso correr detrás de pastores porque al pastor se le puede inflar el ego y se cae. Dios permite que se caiga. Entonces, todos nosotros, hermanos míos, no vayan a la iglesia esperando de que el pastor los alimente. Ustedes ya vayan alimentados a la iglesia, anden gorditos de la palabra de Dios, entonces no van a andar sedientos ni hambrientos que el pastor les dé. Porque en este momento estamos viviendo un tiempo en la iglesia, en la sagrada, en el pueblo de Dios, que hay hambruna de la palabra de Dios. Entonces, pero tú tienes Biblia, tienes espíritu de profecía en tu casa, léelos fielmente, estúdialos a los pies de Jesús y de la cruz. Estudia por ti mismo la Biblia y el espíritu de profecía y no vas a poder errar y no vas a estar esperando que el pastor te alimente. No, probablemente el ejemplo de Noé es el mejor ejemplo que tenemos en cuanto a esto. Noé tenía una verdad eterna, que es la verdad de la justicia por la fe, Cristo, nuestra salvación. Sí. Y él era un predicador de justicia, dice la Biblia. Él predicaba, el fuerte de su mensaje era salvación en Cristo Jesús, pero él también tenía una verdad presente. ¿Y cuál era la verdad presente? Claro. Porque viene como se llama un diluvio. Entren al arca, ya cuando terminó el arca, entren al arca, arrepiéntanse. Entonces eran ambas, no era uno o el otro, era el mensaje del fin en el contexto de la salvación de Cristo. Cuando nosotros como adventistas que tendemos a separarlos,
O nos centramos, nos olvidamos del mensaje del fin y tan solo predicamos Cristo, o nos olvidamos de Cristo y solo predicamos el mensaje del fin. Pero no es uno o el otro, son ambos. Muy bien, entonces gracias por la opinión, hermana. Sí, es verdad, hay veces que sí, cuando ya alguien cae en un error duro, entonces hay que someterlo a disciplina. No podemos olvidar de eso también. Y como les decía, cuando confrontan personas, estamos pasando por tiempos en la iglesia de que no debemos esperar que la iglesia sea la que nos sostenga. Nosotros debemos ser pilares en la iglesia. Cada uno de nosotros debemos saber lo que creemos y debemos vivir de acuerdo a lo que creemos. Eso es todo lo que puedes hacer. Si tú amas a tu hermano, lo respetas, lo vas a ayudar, pero no dependas ni del pastor ni los líderes para tu salvación. Tu salvación es propia. Y has de conocer tu fe y de vivir de acuerdo a tu fe. Eso es lo que a ti te corresponde. Y luego Dios te va a usar para hacer una obra dentro y fuera de la iglesia. Pero si no conoces tu fe y no vives de acuerdo a tu fe, entonces estás en peligro, hermano. Entonces, el propósito de estos estudios, como lo hemos visto, es enseñarte lo básico de la fe, cómo orar, cómo tener fe, cómo practicar aquella fe, cómo crecer en la fe. Ese es el propósito de estos estudios. Para fortalecerse en el caminar con Cristo. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta, hermanos? Gracias, Sebastián. Podemos juzgar la enseñanza, sí, no la persona, pero juzgamos la enseñanza si es correcta o incorrecta. Si es incorrecta, se rechaza la enseñanza. Exacto. Como enseñanza. Ahora hay que ver la profundidad del error y todas esas cosas al juzgar una enseñanza. Eso Dios nos ha dado la capacidad de juzgar la enseñanza, la creencia, si es correcta o incorrecta de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Pero no juzgamos a la persona, porque la persona, Dios tan solo tiene el poder de juzgar. Eso, mira, el llamado a vivir por fe es para todos. El extremo del vivir por fe, a unos Dios los llama, en el caso mío, por ejemplo, me llamó a vivir totalmente por fe. Dios eventualmente nos va a llevar a todos a ese punto, pero ahora debemos aprender a confiar en Él, en lo pequeñito, y a no dudar, comenzar a practicar la fe, a vivir aquella fe que tenemos. Y a medida vamos creciendo, el Señor nos va a ir llevando a lugares más altos, más grandes y a ponernos en posiciones de plena confianza en Él. Pero, y si no ocurre, las circunstancias que nos están rodeando nos van a forzar a hacer aquello y van a haber muchos que no van a poder, van a perder su conexión con Dios porque nunca han practicado la fe como debiera practicarse y tristemente van a dejar la mano divina porque la lección va a ser muy dura de aprender. Y es por eso que el Señor nos está instando a confiar en Él en todo. Entonces eso es lo que debemos practicarlo con Dios ahora. Vivir con Él por fe, en lo pequeñito, cuando llegan dificultades, no corras inmediatamente al banco, al doctor, a tus amigos. Confía en Dios. Comienza a practicar lo que estamos aprendiendo aquí, del orar con fe, del aferrarse de las promesas, del esperar que Dios te va a dar y ten la paciencia que Dios se manifieste. Escucha su voz para caminar de acuerdo a lo que Él te guía. Todas esas cosas. Nunca es fácil. No. Porque nosotros, al ser humano, le gusta estar en control de todas sus situaciones. Y cuando el Señor nos saca del control y nos lleva por un camino incierto donde nosotros no podemos ver el fin de lo que viene, entonces es difícil y nos alarmamos, pero es la experiencia necesaria. Una vez que ya desarrolla uno la experiencia de ver de que Dios siempre te salva, siempre se manifiesta, entonces uno al final aprende a confiar en Dios a pesar de que no ve el fin. La escuela de Cristo siempre trae dolor. La única manera que el Señor puede extirpar el pecado del corazón. Así que alabado sea Dios, hermano, por tu testimonio. Qué lindo. Bueno, gracias, se nos pasó el tiempo, ya los hermanos argentinos se nos van a quedar dormidos por allá, así que ¿qué les parece si oramos y terminamos? Padre eterno,
Al terminar, queremos agradecerte por tu presencia en nuestro medio. Gracias, Señor, por las cosas que hemos hablado, incluso que hemos discutido. Queremos pedir, Señor, que las ideas que hemos debatido no nos separen, sino que nos unan. Y te suplicamos, Padre, de que nos enseñes a vivir por fe. Entrénanos, Señor. Llévanos a la cancha y haznos, Señor, correr. Haznos saltar. Enséñanos, Señor, todo lo que tenemos que hacer para poder caminar contigo por fe y verte a ti como el Dios maravilloso que es capaz de hacer cualquier cosa por sus hijos. Estamos viviendo en horas críticas en este mundo, Señor, y es tan necesario que aprendamos a caminar por fe. Te damos gracias, Señor, porque has escuchado nuestra oración y yo sé que a todo aquel que está dispuesto, Señor, tú le enseñarás. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.